O la historia, ya que estamos de películas, yo sé que hay mucha gente que al leer un libro a lo mejor le da como pereza, pero ver una película de hora y media, 2 horas, da menos pereza, que sí. Bueno, pues la historia de Desmond II es una historia que se ha llevado al cine por Mel Gibson. Es una historia también muy curiosa para que veáis un poco cómo es el hombre, el ser humano, ¿no? Estamos otra vez en Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial a partir de 1941. Bueno, pues hay soldados que reclutan forzosamente y hay gente que va voluntariamente. En el caso de Desmond II va voluntariamente. Entonces va a su oficina de reclutamiento y, para sorpresa de los que están allí tomando nota, él dice que quiere ser voluntario, que él no es enfermero, pero que le gustaría hacer algo relativo a ayudar a los heridos, como una especie de paraenfermero, pero él solo pone una condición, que no quiere llevar ningún tipo de arma, que él es un objetor de conciencia, que él forma parte de un grupo religioso dentro del mundo del cristianismo, que son los adventistas del séptimo día, y que él, su religión, su conciencia, le impide portar un arma de guerra, un arma con la que pueda matar a alguien. Eso, como os podéis imaginar, en Estados Unidos, en el momento bélico, en el momento de efervescencia de la Segunda Guerra Mundial, no gustó nada, pero aún así eso le hubiera podido costar un consejo de guerra. Si tú vas al frente y no llevas un arma, porque era obligatorio, le podía haber costado un consejo de guerra, pero no le cuesta por 2 razones. Primero, porque se presenta voluntario. Si se llega a presentar forzoso, a lo mejor no estaríamos hablando de él. Se presenta voluntario. Y segundo, porque formaba parte de una religión que se respeta en Estados Unidos, como son los adventistas. Bueno, pues dijeron, vale, pues que vaya. Por supuesto, fue cuando ya se alista, fue la burla de todos sus compañeros, porque imaginaros, todos los compañeros, formes parte del cuerpo que formes, él formó parte del 77 División de Infantería, seas médico, seas ingeniero, seas lo que sea, tienes que llevar un arma. Es forzoso porque estás en época de guerra. Él no la llevaba. Así que fue el foco y la diana de burlas. Además, una persona delgaducha, en fin, con sus ideas ahí religiosas, le tomaban el pelo por todos los sitios y prácticamente hacían apuestas sus compañeros cuando entraran en batalla, y él entra en batalla, la batalla de Okinawa, estaban echando apuestas de que este era el del primero que iba a caer. Y claro, en el momento que entremos, si él no lleva arma, pues ya está, el primero que cae. Y entonces apostaban entre ellos de lo que iba a durar, ¿no? Dice, este dura menos que un caramelo en un colegio. Bueno, llega la batalla de Okinawa, en el año 44, en mayo, y dentro de esa batalla de Okinawa, que también una batalla sangrienta dentro del Pacífico, dentro del frente del Pacífico, tienen que luchar los estadounidenses contra los japoneses. Él está, Desmond II, con esta división, la 77 División de Infantería, en la isla Ryukyu, y en esta tiene que defenderla. Está en una especie de llanura donde tiene que defender ese lugar porque era un lugar estratégico dentro de todo lo que era la batalla de Okinawa, ¿no? Pero claro, había que subir un acantilado de 100 metros y una vez que lo subes, pues intentar abatir lo que eran las ametralladoras japonesas, que os podéis imaginar que los japoneses eran muy kamikazes y que no daban una por perdida. Bueno, pues suben, ahí tienen que luchar, van muriendo muchísimos de sus compañeros, muchísimos soldados. Él, curiosamente, las balas le pasan por todos los sitios, no le dan. Mucha gente, los soldados, cuando alguien caía y tal, recogían el arma del otro. Él no recoge nunca el arma. Eso sí, solo una vez recoge el arma, porque una de esas balas tanto le pasa, porque además él va sin prácticamente protección ninguna, ¿no? Va ayudando a aquel que cae para llevarle en la camilla e intentarle bajar por el acantilado ese de 100 metros, donde abajo están los estadounidenses, para protegerle del fuego enemigo. Le dan en el hombro, queda bastante imposibilitado, pero aún así sí que coge un fusil de uno de los que había caído y se entablilla el brazo con el fusil. Para eso solo cogió el fusil. Pero bueno, van muriendo gente, van cayendo heridos, y él, milagrosamente, él sigue vivo, ¿no? Con el brazo a la remanguillé, luego le dan en la pierna, pero cuando ya nadie pensaba, porque el barrido de ametralladoras había sido brutal, cuando ya pensaban que todos los que habían llegado arriba habían muerto, estaban esperando abajo como diciendo, bueno, pues ya subiremos a recoger los cadáveres, se encuentra con gran sorpresa de que de forma inexplicable alguien desde la cima está bajando heridos con una cuerda. Anda. Le recogen al herido, el herido no sabe quién le ha salvado,
Pero no es uno, sino que un segundo herido y un tercer herido. Alguien les está bajando desde allí, no saben quién es. He visto la película. ¿La has visto, no? Hasta 75. 75. Con el brazo ahí, con el fusil ahí encabristado ahí, con las tablillas que tenía, y luego con la pierna que la iba arrastrando porque ya estaba bastante herido y bastante deteriorado. Hasta 75 personas. Cuando al final logran abatir a los últimos japoneses y llegan a descubrir quién es ese alma caritativa que salvó a 75 personas que de otra forma hubieran muerto allí, sin duda, muertos desangradas o muertos por alguna infección, se dan cuenta de que era Desmond II. No se lo podían creer. Dice el flacucho, el de la objeción de conciencia, el que no coge un arma, el que le iban a matar a la primera de cambio. Él siempre decía, y eso se repite también en la película, dice, cuando él rezaba a Dios internamente, dice que pueda salvar una más. Cada vez que salvaba uno, dice que pueda salvar uno más. Dios, que pueda salvar uno más. Y toda esa historia queda recogida en esta película, hasta el último hombre. Que os la recomiendo también porque refleja muy bien ese... Mel Gibson es el autor, o sea, el director. El director, ¿no? No, es el director. Él es el director. Mel Gibson, ya sabéis que también es católico y por lo tanto, pues muchas de las películas que le ha hecho, como La Pasión de Jesucristo, pues también es de Mel Gibson. Pero bueno, un poco lo pongo para que veáis cómo alguien que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir y muchísimo menos de convertirse en héroe, pues ocurre. Y esto es un ejemplo. Bueno, por supuesto, en esta foto que habéis visto aquí, al final la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos se la está imponiendo Harry Truman, que por entonces era el presidente de los Estados Unidos, como mérito. Él luego vivió muchísimo más, ha muerto con 80 y tantos años, si no recuerdo mal. Pero para que veáis cómo muchas veces esto es importante tenerlo en cuenta, al final somos capaces de ponernos la capa de Superman, cuando menos lo imaginamos, y nos convertimos en héroes o en heroínas. Pero hay gente que en lugar de ponerse la capa de Superman y convertirse en un auténtico héroe, se pone la capa de Darth Vader y se convierte en un villano. Es decir, muchas veces, fijaros, tienes las mismas opciones de ser un héroe o un villano, pero sin embargo hay gente que lo que busca es convertirse en un villano por su interés propio, lo cual al final pues ocurre lo que ocurre y acaban como acaban. Pero hay gente que en ese momento dice, no, yo lo que hago es dar mi vida por la vida de otros, o ayudar todo lo que está en mi mano, o darlo todo, ¿no? Que es una de las frases que yo suelo utilizar.